encontramos allí en el libro de los Hechos, el capítulo 20, comenzando con el versículo 17, y vamos a leer nada más hasta el versículo 24. Hechos 20, versículo 17 al versículo 24. Les ruego ponerse de pie para que reverenciemos la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Padre amado, te damos las gracias por la lectura de tu palabra, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón humano. Te damos las gracias porque tu palabra es miel a nuestro paladar, pero también es martillo que quebranta, pero es la luz que nos ilumina, la palabra profética a la cual deberíamos estar listos a escuchar y a practicar, para que nos preparemos para los tiempos venideros. Pero también, Señor, te damos las gracias que tu palabra nos inspira por medio de los siervos del primer siglo que predicaron tu palabra en circunstancias dificilísimas. Sin embargo, lo hicieron con gozo, con pasión, con alegría, con gran satisfacción, aún sabiendo que las consecuencias de hacerlo podían ser muy serias y difíciles en sus vidas. De esa manera te rogamos, Señor, que también nosotros podamos tener ese recurso en nuestra vida y que no nos avergoncemos de ser lo que somos, porque hay una corona y galardones
tienes preparado para aquellos que te siguen y testifican de ti en toda circunstancia. Gracias, Señor, bendícenos en el resto de este tiempo que vamos a estar juntos, que tu gracia sea con nosotros y que tu Espíritu Santo ilumine nuestros corazones y nuestras mentes para recibir estos pensamientos. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Tengan la bondad de sentarse, hermanos. Amén. Gloria sea al Señor. Pues hemos titulado esta reflexión El hombre de la visión, o el hombre con una visión. El hombre y la visión. Cuando decimos el hombre aquí, estamos hablando del apóstol Pablo, ¿verdad? Estamos hablando del apóstol Pablo, gran apóstol, que nos deja un ejemplo grandísimo acerca de la predicación del Evangelio. Una de las palabras de Pablo, fuertísimas, ¿verdad? Es que él dice, hablando del Evangelio, porque no me avergüenzo del Evangelio. Porque el Evangelio es poder de Dios. Al judío primeramente dice, y también al griego. Y ese concepto de que el Evangelio es poder, quizás no ha sido tan usado en nuestra vida, porque a veces cuando tenemos vidas inciertas, el temor y la duda nos invade y eso hace que las bendiciones que Dios ha preparado en nuestras vidas se pierdan. Pero es interesante que Pablo, de una manera categórica, él dice, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. Es poder de Dios. Y estaba leyendo un comentario que esa palabra poder que habla aquí acerca del poder del Evangelio es en su original griego significa una dinamita. Imagínense, significa una dinamita. O sea, cuando estas palabras fueran escritas, el Espíritu Santo inspiró, en este caso Pablo, diciendo que el Evangelio es tan poderoso que tiene la fuerza de una dinamita. Ahora, pero no en el sentido negativo que produce destrucción, sino en el sentido de que lo que él quiere dejar claro, lo que el Espíritu Santo quiere dejar claro, es que el Evangelio es tan poderoso que puede producir cambios inesperados, incontables, innumerables en la vida de las personas que lo experimentan en su vida. Y como muestra un botón, ¿verdad? El mismo apóstol Pablo que escribe estas palabras, nosotros conocemos su historia y cómo él fue transformado. Nosotros como iglesia aquí en Nueva Vida siempre hablamos, cuando hablamos del llamado de Nueva Vida Norristown, se usa allí mucho la palabra transformación, ¿verdad? Transformación. Y esa transformación, visto desde el punto de vista como lo usa la palabra, no es una transformación que nosotros producimos, sino una transformación que viene de afuera. Que viene de afuera. Porque aunque nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para ser transformados, obviamente la fuerza más grande para que nosotros podamos ser transformados tiene que venir de Dios mismo. De lo contrario, no hay transformación. Por esa razón es que nos cuesta a veces ser fieles en la vida cristiana,
porque nosotros estamos haciendo el esfuerzo, pero si no abrimos nuestro corazón, nuestra vida a la influencia del Espíritu Santo, pues el Espíritu Santo no puede ejercer la influencia que tiene que hacer para que nosotros podamos ser transformados. Entonces, la transformación viene de Dios, en primer lugar, cuando ocurre el nuevo nacimiento, pero de ahí comenzamos en un proceso de cambio, en un proceso de transformación, y las transformaciones no todo el tiempo vienen de la noche a la mañana. Muchas transformaciones, la mayoría de ellas, son parte de un proceso al cual nosotros tenemos que someternos, porque la palabra de Dios nos exhorta a nosotros a que, siempre hablando del apóstol Pablo cuando escribe a los romanos en el capítulo 12, cuando habla de que debemos ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que entendamos, dice, cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Entonces, hablando de la transformación, entendemos que Dios opera una transformación en nuestro corazón, nos hace nuevas criaturas, Él diluye, por decirlo así, el pecado original en nuestra vida, pero somos nosotros los que comenzamos entonces a renovar nuestra condición interna. Somos nosotros los que entonces comenzamos a luchar para que nuestra vida cristiana pueda ser diferente. Entonces, el apóstol Pablo, el gran evangelista, el gran misionero, por eso hablamos incluso en la verdad central de meditación hoy, hablando de que somos misioneros, ya sea yendo a un lugar, pero también apoyando la obra misionera en oración. Es el concepto de que todos nosotros somos llamados a esparcir el evangelio de alguna manera. De alguna manera. Entonces, en la palabra que nosotros que leímos en este momento, el apóstol Pablo, él habla de cómo él ha desarrollado su ministerio a través del tiempo, a través de los años. Y es interesante que para continuar esta labor, él primero desea tener una reunión con los ancianos de la iglesia. Es interesante que no se puede hacer la labor sin la cooperación de otros. Dios tiene como norma siempre usar varias personas para lograr sus propósitos. Casi en ninguno de los casos, con muy pocas excepciones, Dios usó una persona nada más. Pero en la mayoría de los casos, especialmente en la difusión del Evangelio, ya en el Nuevo Testamento, en el ministerio del Señor, siempre los discípulos están acompañados. Siempre hay alguien más. Siempre están de 2 en 2 o de 3 en 3. Porque la palabra de Dios no puede ser difundida de manera unilateral, sino que tiene que ser siempre un trabajo en equipo. Ahora, Pablo lo entiende, y por esa razón, cuando él decide que va a continuar haciendo el trabajo misionero, porque todavía no es el tiempo. Esta es una sesión que él tiene con los ancianos de la iglesia antes de que él haga una visita a Jerusalén. Ustedes se acuerdan de que él iba a visitar Jerusalén, y había un gran conflicto entre los judíos, porque los judíos decían, bueno, el evangelio solamente es para nosotros, no es para los gentiles. Entonces, y se armó un revolú ahí, ¿verdad?
porque los judíos decían, no, no es posible, el cristianismo es para nosotros, los gentiles no cuentan aquí. Y recordamos nosotros la palabra gentil, significa toda persona que no era judía, era un gentil. Y ellos entonces, que querían acaparar el evangelio, pero Pablo había sido celoso de eso también. Él lo creyó así también, ¿verdad? Por eso él era un fariseo. Y él creía a pie juntillas de que el evangelio solo era para los judíos, pero para ningún otro gentil. Y tan así lo creía que hasta, pues sabemos la historia, cómo comenzó a perseguir a todos los cristianos, a meterlos en la cárcel y dar luz verde para que algunos fueran asesinados y toda esa cosa. Pero él tiene otro concepto ya en su mente, que el evangelio es universal, abarca todas las razas, todos los países, todas las gentes, independientemente de su cultura, de su lengua y de su procedencia. Por eso el versículo 17 dice que enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, porque él va a prepararse para continuar el trabajo de evangelización entre los gentiles. Pero va primero a una sesión en Jerusalén, donde los líderes de la iglesia en Jerusalén le van a caer encima, porque él está predicándole a los gentiles. Pero él no tiene miedo de eso, ¿verdad? Y justamente él lo dice, que dice que, bueno, que tiene que ir a Jerusalén, que no sabe lo que le va a pasar. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Dice, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Eso me cuesta, bueno, sí lo entiendo, pero me cuesta aceptarlo. Me cuesta aceptarlo, que el Espíritu Santo le dice a Pablo de que es muy posible que le esperan prisiones y tribulaciones. A veces nosotros pensamos que el Espíritu Santo solo nos tiene que decir cosas bonitas, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo algunas veces nos puede señalar cuando vamos a estar en problemas, cuando vamos a tener un percance, una situación difícil en nuestra vida. Porque el Señor lo dijo claramente, que siempre habrá dificultades y que no vamos a tener siempre camino de rosas en la vida cristiana. Es una lástima cuando muchos cristianos, cuando empiezan a tener problemas y tener pruebas en su vida, optan por el camino más fácil. El camino más fácil es simplemente abandonar las cosas de Dios, abandonar el evangelio, abandonar la iglesia, por una cosa simple, por una mala mirada, por un comentario que no valía la pena. Pero muchos optan por el camino más fácil de retirarse y irse en pos de nuevo hacia el mundo de donde salieron. El caso triste de Pablo cuando le escribe a Timoteo, diciéndole, Timoteo, ven pronto a verme, porque Demas me ha abandonado, amando más a este mundo. Demas, según el escrito, fue un gran compañero de Pablo en el Evangelio, en la obra misionera. Pero eso es uno de esos mensajes tristes que encontramos en la palabra, ¿verdad? Que un personaje como Pablo tiene que decirle a Timoteo, ven pronto a verme, porque el ayudante que yo tenía, el hermano que andaba conmigo, pues decidió irse para el mundo, volvió, ¿verdad? Ya enganchó los guantes y se fue, ¿verdad? Y así pasa
muchos en nuestras iglesias, en la vida cristiana. ¿Cuántos no hemos conocido? Yo como pastor, ¿cuántas personas no he conocido que por una cosa simple, por un comentario que no valía la pena, como dije antes, por una mala mirada o por algún problema incluso de no encajar bien en cuestiones teológicas y doctrinales de la iglesia, pues van otra vez por el camino más fácil de mejor la retirada. Entonces Pablo, él sabe que va a ir a Jerusalén y que antes de que él siga con su obra misionera, pero que va a tener problemas ahí. Y no solamente lo sabe por él mismo, sino que él lo dice claramente, que el Espíritu Santo le da testimonio a él diciéndole que le esperan prisiones y tribulaciones. Si alguna vez nosotros sentimos que el Espíritu Santo nos dice que pueden haber dificultades en nuestra vida, tampoco eso no debe ser razón para que nosotros tiremos la toalla. Yo creo que les conté a ustedes del caso de un personaje en la iglesia primitiva, en los primeros años de la iglesia primitiva, que se llamaba Epifanio. Todos los cristianos de ese tiempo, muchos de ellos fueron agarrados por las autoridades romanas y entonces los castigaban y los hacían hacer una declaración. Tenían que hacer una declaración pública. Les presentaban una moneda de César y le decían, este es nuestro César. ¿Tú qué dices? ¿Este es tu Señor? ¿O tienes otro Señor? Y si decían que no, mi Señor es Jesús. El que decía, no, mi Señor es Jesús, pues obviamente lo tomaban preso y lo metían ahí al Coliseo romano y ahí sufrían y muchos de ellos hasta morían. Entonces, en una ocasión agarraron a cientos de ellos que no negaron al Señor y ellos dijeron, no, nuestro Señor es Jesús y no tenemos ningún otro Señor, sino que Jesús es nuestro Señor, nuestro Rey, y no reconocemos a nadie más. Entonces el centurión dijo, bueno, no me queda otro camino que ustedes van a tener que desfilar delante de César y ahí va a estar él en su trono y todos van a ir pasando y todos se tienen que rodear y reconocer que él es el Señor de ustedes. Y entonces cada uno por uno iban pasando y bueno, la mayoría de los que pasó se rodearon ante César diciendo, César, tú eres mi Señor. Pero había uno, el último, llamado Epifanio, que Juan en Apocalipsis le llama mi amigo fiel. Mi amigo fiel, lo menciona así Juan en Apocalipsis, se trata de Epifanio. Ese hermano, cuando iba pasando por enfrente de César, él no se rodeó. Él no se rodeó, ni levantó la mano tampoco, no hizo ninguna acción. Pero César y los ayudantes de él lo quedaron esperando que hiciera el mismo saludo que todo el mundo hizo. Y entonces César le dijo a un soldado, dile a ese personaje que él tiene que postrarse también, que él tiene que declarar también adoración a mí como César. Y entonces vino el soldado y le dijo, oye, mira, tú eres el único que no te estás arrodillando delante de César. Es más, mira, porque el Coliseo estaba lleno de gente. Ustedes saben que eso era un espectáculo, ¿verdad? Eso los romanos montaban eso como espectáculo para que toda la gente lo viera. Y le dijeron, mira, tienes que declarar, tú también, igual que los demás, que tu Señor es César. Y
Y Epifanio dijo, eso no lo voy a hacer. Y entonces le dijeron, le insistieron a él y le dijeron, mira, toda la gente, todos aquí en este estadio están en contra de ti porque no quieres adorar a César. Y entonces Epifanio le contestó, si todos están contra mí, diles que yo estoy contra todos. Ese fue el carácter y la fortaleza que él demostró y no adoró a César. Pero ¿qué fue lo que pasó? Como tuvo valor de decir, si todos están contra mí, pues yo estoy contra todos. Y entonces trajeron una olla gigante llena de aceite caliente y lo echaron ahí, y de esa manera murió este amigo fiel que dijo Jesús en el escrito de Juan en Apocalipsis. Amigo fiel porque fue fiel hasta el último momento. Él prefirió morir de la manera que más horrenda que esta gente decidió, porque sostuvo su fe y él dijo, no, yo no tengo ningún otro Señor más que al Señor Jesús. Así murió Epifanio, un hombre de fe con una fe sólida, ¿verdad? Y llegando hasta el punto más terrible de morir de esta manera, que es casi, es increíble, ¿verdad? Lo que estos romanos hacían para castigar a los cristianos. Entonces Pablo siente que él también, aún como siervo, él va a tener dificultades al continuar predicando el Evangelio, al hacer la voluntad de Dios. Y por esa razón él llama a los ancianos de la iglesia, a los ancianos de la iglesia de Éfeso, porque aquí está hablando de la iglesia de Éfeso, una iglesia donde ustedes saben, había crecido la iglesia, y Éfeso era una ciudad muy idólatra, tenía ahí a Diana, la diosa de los efesios, y que hacían hasta emblemas de ella y todas las cosas, y hacían mucho comercio ahí en Éfeso. Pues en esa ciudad se reúne Pablo con los ancianos cuando él hace estas declaraciones como un siervo de Dios, como un misionero, como un predicador. Dice Pablo, ustedes saben, cuando vinieron a él les dijo, varones, sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Pablo menciona tres cosas aquí bien claras. Dice que él ha servido al Señor con humildad. Número uno. Pablo no era un hombre orgulloso del todo, no lo era. Ustedes recuerdan que en los Corintios él menciona que él ha pedido en oración a Dios que le quite un aguijón en su carne, que él tenía un problema de sufrimiento en su vida, que él dijo que muchas veces le pidió a Dios que se lo quitara y Dios no se lo quitó. Ahora, estamos hablando de que Pablo tenía una visión de la que él no se apartaba, era un hombre visionero, pero cuando tiene esa visión en su mente y en su corazón, no hay otra más que la predicación del Evangelio. Aunque él entonces tenía un problema de visión de su vista, él no tenía buena vista. Entonces, la mayor parte de los historiadores concuerdan de que el problema en su cuerpo es que él no podía ver.
o no, pues, no miraba bien. Por esa razón, él en sus escritos, él utilizó otras personas como, como Timoteo, le ayudó mucho en eso, y otros que se dedicaban a escribir, lo hacían por él porque su vista no era buena. Y los lentes no existían en ese tiempo, ¿verdad? Si no, yo hasta hubiera prestado los míos, ¿verdad? Pero no existía. Pablo tenía ese problema y él pidió a Dios siempre, en sus propias palabras en los Corintios, diciendo que él pidió a Dios que le quitara ese aguijón en su carne porque sufría mucho con eso, pero que Dios nunca quiso hacerlo. Y entonces ahí es donde dice Pablo que Dios le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces Pablo aprendió de que cuando él pensaba en su limitación, en lo que Dios no le quiso quitar, lo hizo cada vez más humilde y más humilde. Yo sé que como cristianos nosotros luchamos con eso también. Luchamos mucho con el orgullo, con la soberbia y con la humildad. Luchamos muchísimo. Y esa lucha va a permanecer ahí siempre. Romanos 7, que dice que lo que no quiero hacer, me veo obligado a hacer. Porque hay una lucha entre lo que quiero hacer, pero no puedo, y lo que no quiero hacer, eso hago. Eso es el capítulo 7 de Romanos. Y todos tenemos esa lucha en nuestra vida. Y tenemos que seguir luchando contra eso. Pero tiene que llegar un momento siempre, como lo hizo el apóstol Pablo, que aunque Dios no le sanó el problema que él tenía, eso no lo resintió con Dios. Al contrario, él siempre se dedicó a la predicación de la palabra, a esparcir el evangelio por todos los lugares que él pudo, y siempre su vida fue una vida de carácter humilde. Los historiadores también dicen que Pablo no era un hombre físicamente apuesto, ¿verdad? Sino que era un hombre de corta estatura y con deficiencias en su vista. Pero Pablo dice claramente, bueno, ustedes saben, diciéndole a los hermanos, ustedes saben que cuando yo vine desde el primer día a predicar entre ustedes, ustedes saben que yo he permanecido sirviendo al Señor con toda humildad. Con toda humildad. Qué gran valor que hay en el hecho de ser humildes. Y como digo, siempre vamos a luchar contra el orgullo y la humildad, contra la altanería que a veces nos surge de manera espontánea en nuestra vida, pero tenemos que luchar contra eso y pedir que la gracia de Dios se encargue de limpiarnos de esa actitud. Pues esa es la razón por la que el Espíritu Santo le dice a Pablo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así que Pablo dice, ustedes saben que yo he estado entre ustedes con la predicación con toda humildad, pero también dice con muchas lágrimas. Cuando habla de lágrimas, está hablando de compasión. O sea, tenía un corazón compasivo con la gente. Y voy a ir terminando con esto. ¿Recuerdan ustedes también 1 de Corintios, y creo que es 1 de Corintios 13? No me acuerdo muy bien. Sí, 1 de Corintios 13, donde habla del amor. Que dice Pablo, bueno, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo
a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Dice, y si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Pablo está diciendo, yo puedo hacer maravillas en mi vida, pero si no tengo amor por la gente, amor real, de nada me sirve. Porque lo que transforma las vidas y lo que agrada a las personas a quienes servimos es cuando ven que hemos hecho las cosas con verdadero interés y con amor hacia las personas. Y Pablo está diciendo, ustedes saben muy bien que yo he servido al Señor con humildad y con muchas lágrimas. Las lágrimas que él está refiriéndose no son lágrimas de sufrimiento, no son lágrimas de pesar, son lágrimas de identificarse con el necesitado. Él está adoptando la misma personalidad y la misma vocación de Jesús mismo, que cuando ve a Jerusalén, allá bajando en la entrada triunfal, bajando del monte en el pollino, en el burrito, dice que ve Jerusalén y llora. Y llora, diciendo, ¿cuántas veces no quise yo traerlos a mí y protegerlos y cubrirlos como la gallina hace con sus pollitos, y ustedes no quisieron? Y en otros pasajes entendemos que Jesús, viendo las multitudes, dice que tuvo compasión de ellas, porque eran como ovejas que no tienen pastor. Entonces, una de las características de Jesús mismo hacia la gente, cuando él predicó, cuando él sanó, cuando él enseñó, es que miraba a la gente con verdadera pasión, con amor. Entonces, Pablo está adoptando la misma personalidad de Jesús, diciendo a los efesios, allá a los ancianos, ustedes saben, cuando yo comencé a predicar, cuando yo he predicado y he servido al Señor, lo he hecho con toda humildad y con lágrimas. Y entonces incluye la tercera cosa. Dice, y pruebas que me han venido, en este caso por las acechanzas de los judíos, pero a nosotros las pruebas nos pueden venir de cualquier otra índole, porque todas las personas somos diferentes. Pero aquí tenemos tres características que vamos a adoptar también para nosotros en cuanto a predicar el Evangelio y a servir a otros se refiere. Que tiene que ser siempre con humildad, con interés genuino, es decir, amando verdaderamente a las personas, porque aunque hagamos, como dije antes, maravillas, según lo que dice el mismo apóstol en 1 Corintios 13, que si no tenemos compasión, si no tenemos amor verdadero por las gentes, de nada sirve todas las maravillas que podamos hacer con ellos. Si no está el ingrediente del amor y la compasión por las gentes, de nada nos sirve. De nada nos sirve. Por eso nosotros tenemos que, todo lo que hagamos, en términos de evangelismo o de adoración en la iglesia, o de comunión en la iglesia, tiene que ser siempre inspirado con la humildad y el verdadero interés hacia las personas. Y nosotros estamos ahí también, porque nosotros, cuando hay alguien que nos trata con una actitud que no es genuina, que no hay verdadero interés genuino, lo agarramos así, ¿verdad? Lo agarramos rápido. Porque no solamente porque hay una capacidad ya innata
está en nosotros que Dios nos ha dado, sino porque también pues el Espíritu Santo revela. Dice la palabra que cuando el Espíritu Santo nos revela y nos da testimonio cuando somos hijos de Dios. El Espíritu Santo revela a nuestro espíritu a nuestro espíritu, el espíritu a nuestro espíritu, que somos hijos de Dios. Porque la relación con Dios es espiritual, no es intelectual, no es física, no es emocional tampoco, porque de emociones no se vive. Se vive del poder que hay en Dios mismo, como el poder que hay en el Espíritu Santo, que puede ser el Evangelio mismo, porque el Evangelio no es la religión nuestra, el Evangelio es de Él, el Evangelio es de Jesús, el Evangelio es del Señor, y el Evangelio, dijo Pablo, es poder de Dios. Amén. Amén. Poder de Dios. Y no nos avergonzamos de eso, al contrario, nosotros debemos de continuar sirviendo al Señor en todo lo que nos sea posible, siempre con humildad, con verdadero interés en las personas. Y si hay tribulaciones y pruebas, dificultades, pues hay que ser como Epifanio, ¿verdad? Que dijo, si todo el mundo está contra mí, yo estoy contra el mundo, pero mi Señor es primero, y a Él el que yo voy a adorar y a servir siempre. Amén. Nos ponemos de pie, hermanos. Gloria sea al Señor. Nos ponemos de pie, oramos. Padre amado, te damos las gracias en esta hora por ejemplos de aquellos que te siguieron en los primeros siglos del cristianismo. Y no solamente en el primer siglo, pero a través de los tiempos hasta el día de hoy, que hay hermanos fieles, hijos tuyos fieles, Señor, que te aman, que te sirven con humildad y que han encarnado en sus vidas también la misma vocación tuya, la vocación de servir con amor a los que nos rodean. Ayúdanos, Señor, a combatir todos los espíritus de orgullo y soberbia en nuestra vida, porque sabemos que no te agradan, Señor, pero ayúdanos a ser humildes y que con humildad, Señor, nosotros podamos hacer tu voluntad. Amén. Tú has de coronarnos un día y has de galardonarnos cuando nosotros somos fieles a toda costa a ti, y con humildad y con devoción y amor hacia los demás hacemos tu voluntad. Señor, no queremos ser como el címbalo que suena y retiñe, sino que queremos ser personas con fe sólidas que dan testimonio por medio del Espíritu que somos verdaderos hijos de Dios. Bendícenos, Señor. Gracias por este tiempo que nos has permitido estar aquí adorando tu nombre. Gracias por estos hermanos. Yo te doy las gracias por ellos. Te ruego, Señor, que los cuides, especialmente en estos días de invierno. Te damos las gracias que ya pasamos un mes del invierno. Estamos por terminar el segundo. Y nos has guardado hasta aquí y sabemos que seguirás guardando nuestro depósito para poderte seguir sirviendo, Señor, en mejores circunstancias, y que otros hermanos que se alejan, que no pueden asistir por estas circunstancias, volverán a nosotros, porque necesitamos seguir creciendo juntos para gloria de tu santísimo nombre. Gracias, Señor, por la fe. Vemos una primavera hermosa, bonita, Señor, en la cual hemos de gozarnos, Señor, y tú nos das capacidades para soportar los tiempos que muchas veces son difíciles, pero gracias, Señor, que tú nos capacitas para ello.
Ahora, Señor, te rogamos que tú nos des tu bendición, que nos devuelvas a nuestros hogares, que todos podamos estar salvos, que podamos llegar a ellos con seguridad y que la comunión de adorarte a ti en espíritu y en verdad, esa nunca termine, que en todo momento nosotros podamos reconocer que tú eres nuestra luz y nuestra salvación. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos Jesús. con acción de gracias. Bendito Dios. Amén. Amén. Cantamos, hermanos, para que no nos quedemos con las ganas. No, hermano, no se ría. Cantamos Cristo, nombre glorioso, y ya me pasé de la hora, ni me fijé. Pero así nos despedimos. Cristo, nombre glorioso, precioso Salvador, lleno de amor, Emmanuel, Dios con nosotros, precioso Salvador, mi Redentor. Cristo, nombre glorioso, precioso Salvador, lleno de amor, Emmanuel, Dios con nosotros, precioso Salvador, mi Redentor. Precioso Salvador, mi Redentor. Precioso Salvador.